Gracias, Leo. Saludos para todos y todas. Les voy a dar unos minutos para que se unan las personas. Vamos a ver un video, quizás algunos de ustedes han visto. Es no a la guerra y sí a la paz. Ya verán de qué se trata. Pensamos que eso iba a ser una excelente forma de comenzar nuestra importante y crítica discusión el día de hoy relacionada con las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela y la guerra contra Venezuela. Queremos reconocer la humanidad y la resiliencia y resistencia del pueblo venezolano en estos tiempos peligrosos. Creemos que es importante. Le quiero dar la bienvenida a todos y todas. Yo soy Alison Baudin y soy cofundadora de la Red de Solidaridad con Venezuela y la coordinadora del movimiento Fire This Time. Estoy uniéndome acá desde Vancouver, Canadá, desde los territorios no cedidos de los Squamish y Tsleil-Waututh, las naciones. Mi coanfitrión es Leonardo Flores, también fundador de la Red de Solidaridad con Venezuela. Vive en Estados Unidos, es un analista y organizador y nos alegra darles la bienvenida a este espacio de educación que haremos esta noche. La naturaleza crítica de nuestra conversación crece todos los días. Lamentablemente, mientras conversamos acá tenemos delegaciones que han regresado de Venezuela y algunas de las delegaciones no pudieron llegar a Venezuela debido a las amenazas de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Los tenemos acá algunos para que nos hablen de lo que vieron allí y de cómo en Venezuela se está organizando para defender su soberanía y su nación. La Red de Solidaridad con Venezuela tiene 2 años, es una organización nueva, tiene base en América del Norte y son individuos y organizaciones que trabajan para ayudar a defender la soberanía de Venezuela de los ataques estadounidenses. Les llamo a que aprendan más acerca de nuestra red y nos apoyen. Sin más que decir, quiero pedirle a Leonardo que nos dé un poquito de información acerca de las personas que van a estar hablando hoy. Muchas gracias, Alison. Es maravilloso verlos a ustedes aquí hoy. Tuvimos una falsa alarma ayer de que Trump iba a declarar la guerra. Menos mal que no ocurrió esto, pero sin embargo estamos en una situación difícil
Hay algunas personas que sí pudieron ir a Venezuela y estoy muy ansioso de saber qué quieren decir al respecto. Luego de estas discusiones iniciales, vamos a tener una posibilidad de hacer una reunión de organización acerca de qué podemos hacer. Realmente preocupa lo que está actualmente pasando. Esta escalada está ocurriendo a diferentes niveles y a medida que esta guerra continúa, Trump está diciendo que se trata no solamente de petróleo, sino de la tierra también. No sabemos de dónde saca estas cosas. Realmente lo que ocurre está desnudando qué es cuál es lo principal que ocurre en este momento, que es el control de América Latina por parte de Estados Unidos. Esto se había dejado a un segundo plano, pero ahora está retomando fuerza. El énfasis ahora es enteramente en Venezuela. Sin más que decir, voy a empezar con nuestro primer invitado. Él fue parte de la defensa de la embajada venezolana en 2019. Él pertenece a la organización Task Force for the Americas y otras más. David comienza, gracias. Voy a hablar principalmente de mi experiencia con las comunas. Fui a observar las elecciones de las comunas que ocurren cada 3 años y la conferencia de soberanía, también de la paz. Muchas personas me preguntaron de lo que vi allá y más allá de las grandes amenazas bajo las cuales viven, la mayor parte de la vida es normal, se ve normal. Dicen que no van a caminar en pánico, hay compras, hay conciertos, eventos culturales, ferias. Hay muchas cosas que están ocurriendo y las calles se ven normales. Sin embargo, las personas están al tanto de las amenazas, pero no van a cambiar su vida por eso. Y en ese sentido, Estados Unidos ha perdido la guerra psicológica. Cambiamos la forma en que vive la gente, sí lo llevamos al pánico. Lo primero que quiero decir es de la conferencia a la cual asistí, me impresionaron lo que dijeron los líderes y lideresas del gobierno, en donde enfatizaban que esta guerra es un riesgo para toda América Latina y enfatizaban la necesidad interna de unión en Venezuela, así como en América Latina, para continuar este proyecto que construye una sociedad justa y lo van a defender con su vida. Vi más pasión y determinación y esto estaba acorde con los tiempos. Uno de los mejores ejemplos del desarrollo de este tipo de sociedades que empodera a las personas, la democracia popular, es la democracia de las comunes. Es comuna o nada, es uno de los eslogans que se usan en todas partes. Chávez también dijo que la comuna es la base para la construcción de una sociedad socialista. Las comunas representan un grupo de comunidades en una región geográfica. Están construidas por consejos comunales, algunos de los cuales estaban previos a Chávez. Algunas de estas trabajan entonces con objetivos comunes, necesidades comunes. A veces tiene que ver con los medios de producción, a veces un banco comunitario, unas farmacias, y tienen muchas comunidades, muchas comisiones y una asamblea general, que es el mecanismo central de toma de decisiones. Ellos ven este desarrollo eh, de las comunas como una forma de gobernar propiamente con los gobiernos locales.
y a veces con partidos de coalición. Esto realmente empodera a las personas en la base y esa es la función de estas comunas. La evidencia de que el gobierno nacional está comprometido con esto es u- una de las personas con las que me reuní, Ángel Prado, el ministro de Comunas. Estas elecciones de las comunas que ocurrieron hace un año, eh, las personas de estas comunas votan por proyectos, a veces, por ejemplo, de infraestructura que son necesarios para esa comunidad. Hay varios proyectos, la comunidad vota y selecciona cuál es el de mayor importancia, puede ser agua, electricidad, reparación de calles, y el gobierno le entrega $10.000 para resolver estos proyectos. Esos son muchos proyectos, cada uno recibiendo ese dinero. Visité varias comunas, una zona cercana a Colombia, visitamos dos comunas para observar sus elecciones. Fue maravilloso ver la emoción con la que las personas asistían a votar porque sabían que era algo que iba a afectar sus vidas y sus comunidades. Reconocemos que eso solo puede ocurrir en un contexto de un gobierno que está comprometido con ayudar a la clase trabajadora. Chávez dijo que estas comunas no pueden existir en aislamiento porque se los tragaría el sistema que existe alrededor de ellas. De manera que con ese sentimiento crearon la Unión Comunera, a través de la cual se envían brigadas de activistas jóvenes que visitan diferentes comunas y los alientan a colaborar entre unos y otros para ayudarse a utilizar los recursos. Fui al estado de Amazonas, en el sur, por 4 días con unos 4 o 5 organizadores de la Unión Comunera. Y hicieron varios talleres, lo hacían dependiendo de las necesidades que tuvieran cada comunidad. Estas eran comunas indígenas, que incluso, bueno, tenían diferentes idiomas propios de estas comunidades venezolanas. Había talleres de organización, charlas técnicas relacionadas con ganadería, con pesca y, y una de los talleres que vimos, había una asamblea. Las personas que estaban pescando necesitaban un freezer para congelarlo. Y si lo pescaban tenían o comerlo o venderlo antes de que se pudieran. Y fue interesante ver a estos campesinos indígenas hablar de la de la guerra entre clases y lo hacían en español y en sus propios idiomas. Estas asambleas eran muy inspiradoras y ellos dedicaban su trabajo para mejorar su comunidad. También hay una estructura que se creó llamada la Universidad de las Comunes, en donde profesores académicos visitaban comunidades, comunas que requieren apoyo técnico de organización y también personas que tienen capacidades vitales sin o con títulos y pueden ir allá a recibir una certificación, un título, de forma tal que les amplíe sus oportunidades. Y con todos los retos que ellos enfrentan, la posible invasión, la guerra económica, y yo estoy muy impresionado con el nivel de conciencia y de compromiso de estos organizadores. Ellos constantemente se están educando a sí mismos, reevaluándose, buscando mejores soluciones. Y para mí, esa es una realidad eh, de cómo ver a estas personas de la clase trabajadora que se organizan y esto es realmente el mayor
riesgo para las élites que están buscando conseguir poder. Eh, Ante Venezuela hay mucho que aprender de cómo ellos se organizan y es importante que defendamos su lucha, porque su lucha, como ellos me han dicho, su lucha es nuestra lucha. Y ellos constantemente usan esto, no es hipérbole, en las conferencias y en las comunes, que el imperialismo estadounidense es un riesgo para toda la humanidad y por eso es que tenemos que cerrar filas y eso es lo que están haciendo allá. Tenemos que unirnos a ellos. Muchísimas gracias, David. Definitivamente compartimos tu entusiasmo por las comunas y estamos muy agradecidos de que hayas podido ir y que puedas compartir tus pensamientos hoy con nosotros. Ahora tenemos a Yamir Chabur, que va a estar a través de un video. Él es un joven colombiano estadounidense, nacido y criado en Nueva York. Trabaja como organizador de inquilinos, defiende y lucha los derechos de los inquilinos en Nueva York contra las fuerzas de desplazamiento y gentrificación. Es miembro y también compañero de la Red de Solidaridad de Venezuela. Y Alison va a estar compartiendo su video. Saludos, camaradas, colegas, compañeros. Desafortunadamente no pude unirme en la reunión por compromisos previos, pero los panelistas y yo tuvimos la oportunidad de estar en Venezuela la semana pasada, para la conferencia de la semana pasada, la Asamblea Internacional para la Paz, promoviendo la paz y la soberanía para Venezuela y para toda la región. Yo diría que desde este último viaje, yo fui a Venezuela varias veces, pero en este último viaje pude entender realmente que defender Venezuela no es solamente defender a Venezuela, sino defender a toda la región de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de construir ahí con los diferentes grupos que estuvieron presentes, desde los colombianos, ecuatorianos, puertorriqueños, personas del Caribe, hermanos y hermanas de Trinidad y Tobago. Y me llevé esta sensación de que las personas se basan, quieren que la revolución venezolana sea exitosa para que ellos también puedan tener sus propios proyectos exitosos en sus países. Vemos una región en Sudamérica en donde lentamente va ganando terreno la derecha nuevamente. Hay elecciones recientes como la de Chile, en donde se eligió a José Antonio Cast, que es un candidato presidencial de extrema derecha, que es también hijo de un verdadero nazi, no un nazi en términos figurativos, sino que su padre realmente fue una persona que formó parte del Tercer Reich, un soldado en el régimen nazi alemán. Y también Cast está llevando adelante una campaña muy similar a la de Trump, queriendo atacar inmigrantes. Lo principal que quiero compartir igualmente es que la derecha está nuevamente tomando control del continente. Lo vimos en Perú, en Paraguay, en Argentina. Este año en Bolivia también hizo un giro hacia la derecha. Ecuador también hay en Honduras un conflicto para saber si el Partido Liberal puede seguir en el poder o si también hay un giro hacia la derecha. Volviendo a Venezuela, como vemos, esta agresión no es nada más, nada menos que parte del legado de la doctrina Monroe. El gobierno de Trump está volviendo a ejercer una política de 200 años en toda la región. Esta nueva versión de la doctrina queriendo tener nuevamente una hegemonía por sobre toda la región de América Latina y el Caribe. Pero esta vez la región es distinta, la región ha despertado, tiene también una propia doctrina, la doctrina bolivariana, como dicen los venezolanos, la doctrina de entender que se lidera con el espíritu de Simón Bolívar, el gran liberador, el libertador del continente que quería unir a todos los pueblos en una gran federación.
Entonces, lideran con ese espíritu, esa ideología de Bolívar, de José Martí, de Cuba, José San Martí, de San Martín, de Argentina, Francisco Morazán, de Honduras, Manuelita Sáenz, de Ecuador, todos defendiendo sus tierras en contra del imperialismo. Creo que más que eso, lo que pude observar fue que el pueblo venezolano no son muy calmos. Estuve hablando con muchas personas y todo el mundo lleva adelante su vida cotidiana de manera calma, relajada, pero siempre alerta, siempre sabiendo que en cualquier momento Estados Unidos podría invadir su país. Viven bajo una enorme amenaza y ataques y una guerrilla, una guerra psicológica desde hace por lo menos 25 años o 27 años, desde el comienzo de la revolución. Entonces, están acostumbrados a que Estados Unidos intente intervenir en sus asuntos internos. Pero las personas de Venezuela son un pueblo resiliente, van a seguir empujando hacia adelante. Y y también es importante, como personas de Estados Unidos, tenemos que ver que hay personas que vienen de este núcleo imperialista y que esto también nos afecta a nosotros. Estamos hablando de la inmigración masiva, por ejemplo, la situación de las personas que buscan refugio de países en donde Estados Unidos intervino anteriormente. Esto mismo ocurre y va a ocurrir mucho más si fuera a haber una invasión en Venezuela, porque esto también se derramaría a países vecinos como Brasil, Colombia, y todo esto crearía un movimiento masivo como está ocurriendo en Estados Unidos y habría cada vez más persecución, como estamos viendo con este gobierno de Trump este año, con el ataque a las comunidades inmigrantes a través de ICE. Y creo que esto crecería mucho más si esto fuera a ocurrir en Venezuela y también habría más ataques a las personas que, que no tienen acceso a los recursos naturales. Habría impacto en la salud, en la comida y también habría una mayor militarización de nuestras ciudades en el propio país de los Estados Unidos. Así que es muy importante, creo yo, que respetemos el deber que tenemos. Tenemos un deber inherente dentro del núcleo imperialista de protestar en contra de esta guerra, porque no podemos permitir estos nazis de derecha en la Casa Blanca que nos lideren y que nos lleven a lo que podría ser básicamente una tercera guerra mundial, una guerra en nuestro hemisferio, en las Américas, porque esto sería dramático, drástico para todos nosotros. Muchas gracias a Yamir por haber grabado ese video y por contribuir, incluso si tenía que trabajar hoy y no podía unirse a la reunión de hoy. Ahora quiero presentar a Mairead Giles. Mairead es parte del Partido Mundial de los Trabajadores y fue parte de la reciente delegación que fue a Venezuela. Así que, Mairead, deberías poder desilenciarte y poder hablar. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alison. Hola a todos. Mi nombre es Mairead. Soy miembro del Partido Mundial de los Trabajadores. También soy parte de la brigada que fue a Cuba, de la Coalición de Solidaridad con Nicaragua y de la Coalición para Palestina de Boston. Tengo 5 minutos, así que yo podría hablar durante horas y horas sobre la importancia de esta delegación y todo lo que aprendimos a través de nuestra participación en la Asamblea Popular para la Paz y la Soberanía en nuestras Américas, con representantes de más de 40 países. Panelistas en todo el evento destacaron el desarrollo del poder popular en Venezuela, el resurgimiento de la resistencia anticolonial en África, ponerle fin al genocidio continuo en contra del pueblo palestino, el rol de los medios corporativos en propagar una guerra informativa en contra de los procesos socialistas del sur global y la necesidad de amplificar las voces de los jóvenes para poder fortalecer nuestros movimientos.
Esto fue de gran significado político porque fue una oportunidad de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y la revolución bolivariana y poder unirnos internacionalmente a lo largo y ancho de las diferentes luchas que tenemos en común. Tácticamente fue una oportunidad muy importante para poder definir para poder oponernos a la zona de prohibición de vuelos de Estados Unidos sobre el terreno venezolano. Sabemos que la delegación tuvo muchos miembros que no pudieron asistir por esta ley y fue una oportunidad de condenar esta opresión sobre el movimiento de solidaridad con Venezuela. También pudimos ver la belleza de Venezuela y la alegría revolucionaria del pueblo a medida que seguían avanzando hacia cumplir y satisfacer todas las necesidades del pueblo que no están siendo satisfechas debido a las sanciones de Estados Unidos, como por ejemplo un bloqueo ilegal de la Armada, poniendo a Venezuela en la lista de organizaciones terroristas y una enorme amenaza sobre el cambio de régimen petrolero. Un gran desarrollo que logramos a través del viaje fue la formación del Comité de Solidaridad Francisco de Miranda entre el pueblo de Venezuela y las personas de Estados Unidos, que se llevó a cabo en la comuna El Panal socialista en Caracas. El pueblo venezolano quiere realmente ver qué luchas se están dando en Estados Unidos para poder escalar la resistencia dentro del estómago de la bestia. En Estados Unidos nosotros también tenemos que saber cuáles son las realidades en Venezuela para poder combatir toda la propaganda que está siendo esparcida por las noticias del Pentágono. Las personas en Venezuela están en las calles casi diariamente, en cientos y cientos de miles de personas defendiendo la revolución. Las personas tienen que saber que están totalmente preparadas para cualquier tipo de ataque. Y también tenemos que estar preparados aquí, no solo para detener esta guerra en contra del petróleo, sino también para poder reemplazar el sistema actual por uno construido por nosotros mismos de solidaridad. La pregunta más importante que quiero destacar es: ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder fortalecer nuestros movimientos aquí en Estados Unidos, en Canadá y en los países en donde ustedes se encuentran hoy? Venezuela representa cómo se puede organizar a través de un frente unificado de trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas, colectivos, organizaciones de justicia social, el PSV, y el gobierno en sí mismo. Es muy posible traer a las masas a la calle día tras día para poder construir una autodeterminación a nivel comunal, como estaba comentándonos David. El gobierno venezolano incluso organizó un frente antifascista hace un año para poder esparcir la participación de las comunidades de todos los países del mundo. Están tomando una acción directa en contra de las amenazas fascistas al día de hoy. Practicamos algunas tácticas unificadas en pequeña escala con una delegación construida por diferentes organizaciones de izquierda de todo el mundo que participó de una semana de acción para exigir la no interferencia de tropas en noviembre. También desarrollamos estrategias de participación colectiva, nos movimos comunidad y utilizamos diferentes habilidades desarrolladas. También trabajamos por la paz, incluso en cuando fuerzas de inteligencia o de oposición estaban intentando poner en peligro la seguridad del grupo. Vamos a seguir trabajando en unidad con las organizaciones con el objetivo de alcanzar a más sectores del sector trabajador. Todo esto fue práctica para lo que tenemos que hacer aquí en el estómago de la bestia. La lección principal de la delegación es que
todos nosotros y muchos más tenemos que llevar adelante nuestra propia revolución aquí que sea relevante en nuestro contexto para tener un impacto en todo el mundo entero. El legado de héroes revolucionarios como Malcolm X, Harriet Tubman, Asala Shakur, el Che, Hugo Chávez, Fidel Castro, nos recuerdan que tenemos que luchar con el optimismo revolucionario para tener éxito. El Partido Mundial de los Trabajadores estuvo haciendo un llamamiento para la formación de un frente unido en contra del imperialismo y antifascista, separado de los partidos principales en Washington, no solo en nombre, sino en práctica, en acción, para poder fortalecernos colectivamente, para poder tener una acción coordinada para unirnos, para luchar y mostrarle a la clase dominante que todos sus intentos por derribarnos van a ser un fracaso. Muchas organizaciones compartimos muchas líneas comunes revolucionarias y tenemos más en común entre nosotros que lo que tenemos en común con nuestros enemigos de clase. Las diferencias que tenemos tienen que llevarnos a dejar de lado el sectarianismo. Tenemos que llevar adelante muchas campañas para poder entender que nadie existe en el vacío. El bloqueo para Venezuela y para Cuba son temas y problemáticas de clase, así como otros temas que se suceden aquí en Estados Unidos, como lo que tiene que ver con temas de género. Si queremos derrocar al capitalismo, necesitamos un frente unido. Así que ese es mi mensaje de hoy. Espero que podamos seguir teniendo esta conversación y podamos ver cómo podemos ponerla en acción en el próximo periodo con más acciones, más protestas, más unidad en el espíritu de Simón Bolívar. Así que viva Venezuela y muchísimas gracias. Muchas gracias, María, eso estuvo maravilloso. Es lo que hacemos en la red de solidaridad por Venezuela. Ahora tenemos un disculpen, el ella es Elizabeth Blaney, que fue una organizadora comunitaria, educadora popular. Gracias, Leonardo, y gracias a todos y todas que están buscando tiempo para aprender acerca de lo que está pasando en Venezuela. Hay algunas cosas que quiero resaltar. Una tiene que ver con las consultas populares. Creo que una de las mayores cosas que ha salido de allí es la democracia. Ustedes escuchan a Trump diciendo constantemente que Maduro es un dictador y que no hay democracia en Venezuela. Todos los que estamos aquí sabemos que no es cierto, pero en la práctica realmente lo ves. David explicó la finalidad de la consulta popular, pero creo que una de las cosas que hay que resaltar es que en todas partes de Venezuela, hay varias leyes en relación al poder popular. En todas partes hay consejos comunales y toda parte de Venezuela ha participado en la creación de un consejo comunal. Considérenlo un territorio cercano a ustedes con sus vecinos y ustedes se reúnen en una asamblea y hablan de las necesidades y las prioridades de la comunidad. Muchas veces vimos, por ejemplo, casos de gimnasio para los jóvenes, agua, autobuses para que lleven a las personas al tope de la montaña donde viven, las tuberías. Estos son casos de comunas urbanas. Estos son el tipo de proyectos que buscan resolver necesidades básicas de de la comunidad. Uno de los que vimos es que de los criterios es que toda la comunidad, todo el proyecto tenía que beneficiar a toda la comunidad y el proyecto recibiría $10.000 para llevarlo adelante, luego de lo cual se podía hacer otra consulta popular y hacer el mismo procedimiento. Se han hecho 6 desde el abril de 2024
Y hay dos cosas que han salido de allí, dada la consistencia y la frecuencia de estas consultas. Aquellos consejos que no estaban activos anteriormente, que quizás estaban como en papel, notaron de lo que está pasando en otras vecindades y cómo había habido beneficios reales para la comunidad, se han activado estos consejos comunales. Adicional, eh, adicional a esto, se han dado consultas, unos dineros adicionales más allá de las consultas. Esto es un proceso democrático de confianza porque las personas están viendo los resultados. Su- Estas son formas en que se demuestra que la práctica democrática en Venezuela es muy distinta a los Estados Unidos. Aquí nos emocionamos y logramos votar por nuestras congresistas, por ejemplo. Eso es democracia para nosotras. Pero en Venezuela eso ocurre a nivel local y hay una retroalimentación constante entre los representantes que desarrollan propuestas, pero no toman las decisiones finales. Hay representantes de cada una de las partes de la comunidad, se toman algunas decisiones y luego se llevan a asamblea, que realmente decide, allí debaten, hablan, reciben recomendaciones y sobre la base de eso se lleva a la votación. La democracia es muy participativa, hay diálogo que va y viene para desarrollar propuestas y eso no lo vemos acá. Y creo que es algo que deberíamos tomar como ejemplo para trabajar y practicar dentro de nuestras organizaciones. Y en organizaciones que buscan esto, tener en este momento juntas directivas y esto, realmente deberían dar respuestas a la base de la organización. En Los Ángeles teníamos un ejemplo de cómo este trabajo ha sido muy transformador, el trabajo venezolano dentro de nuestro contexto. En 2020 algunos de nosotros pudimos aprender de los ejemplos y últimamente hemos tenido muchos ejemplos, muchas conversaciones de cómo se puede traducir eso a Los Ángeles y en agosto, como resultado de estos debates y de lo que hemos aprendido en las comunas, nos hemos declarado como una organización socialista. Eso no habría ocurrido si no fuera por las relaciones y las oportunidades de incorporarnos a estos trabajos internacionalistas. Quiero cerrar con dos cosas, si es posible. Creo que también es importante escuchar las voces de venezolanos y venezolanas. Y yo hice una entrevista a una de los líderes en el 23 de enero en la comuna, especialmente hablando de el contexto. Espero poderlo compartir. Mientras busco esto otro, una otra cosa que nos han pedido, especialmente ayer, recibí muchos textos de camaradas que saturemos los medios sociales, las redes sociales, acerca de cómo rechazamos estas acciones de Trump y de las agresiones de Estados Unidos. Si pueden tomar 10 minutos diariamente para mandar un meme o un video, eso ha sido una gran solicitud, que estemos presentes en las redes sociales. Y la otra cosa que creo que es importante es que veo que hay más de 100 personas en esta llamada. Si cada uno de nosotros nos comprometiéramos a hablar a 10 otras personas, mostrarle esta grabación, compartir algo que hemos aprendido y pidamos que ellos hablen con otras personas,
podemos lograr que se cambie la narrativa en este país y cambiar la forma de pensar de las personas. Sabemos que hay algunas personas a la izquierda que dicen liberen a Palestina, pero no hablan de Venezuela. Y creo que necesitamos utilizar estos webinarios y esta información que estamos proporcionando hoy para hablar con otras personas y lograr que haya mayor cantidad de personas en los Estados Unidos que sepan lo que está ocurriendo en este momento. Ya casi lo tengo aquí, está en español. ¿Tenemos a alguien que va a poder interpretar el inglés? Sí, excelente. Vale. No se está cargando. Quizás se lo envíe a Allison porque estoy teniendo algunos problemas con eso. De nuevo, muchísimas gracias por entrar a esta llamada y por favor compartan lo que ustedes saben con otros. Gracias, Elizabeth. Sé que realmente acabas de regresar, literalmente. Y bueno, apreciamos que te hayas unido a esta llamada para compartir tus reflexiones y ayudarnos a unirnos en torno a acciones. No estamos solamente aquí para hablar y aprender, sino las personas que están acá reunidos. Veo que hay trabajadores de los medios de comunicación, pensadores y pensadores. La información que compartiste con nosotros es importante para eso. Cuando reciba el video, felizmente lo compartiré. La siguiente persona que va a hablar, voy a hablar de Ray Lee, es organizadora y actual presidente de Seattle Against War y miembro de la Red de Acción Antibélica, que, bueno, varias personas de ese comité estaban en Venezuela. Ray, puedes hablar. Saludos para todos y todas, gracias por tenerme acá. Estoy un poco enferma, así que les pido disculpas si voy a tener que toser. Sí, los otros panelistas han cubierto bastantes ideas importantes acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo estoy esperando hacer algo distinto. Voy a compartir algunas fotos de mi viaje y disculpen mientras comparto la parte, hago la parte tecnológica. Creo que voy a tener que enviarlo, tengo algunos problemas técnicos. Bueno, simplemente para presentarme, soy nueva a esto de la Organización Contra Guerras. Comencé hace 5 años, pero solo cuando comenzó el genocidio en Gaza fue que realmente me uní a acciones directas en la calle. Yo me percibo como a muchas de las personas que están en Estados Unidos que no se dan cuenta de que el sistema educativo está manteniendo la propaganda estadounidense militar. He tenido que repensar cómo es que la educación que yo consideraba neutral realmente apoya el imperialismo estadounidense afuera de nuestros territorios. Cuando tuve el gran honor de ser parte de esta delegación y regresar con cuentos para combatir la propaganda que nos inunda en todo momento, no solamente de los medios principales, sino también de los medios eh, alternativos, incluso dentro de los organizadores de solidaridad con Palestina, encuentro bastante resistencia. Cuando fui a Venezuela, eh, fue mi primera vez en visitar un país que
no era amistoso al imperialismo estadounidense y todas las personas con las que hablé estaban claras geopolíticamente en dónde estaba la fuente de su miseria, de su sufrimiento, de su sufrimiento, que eran las sanciones. Aquí en Estados Unidos, cuando hago organización, nuestra visión está tan distorsionada que ni siquiera nos damos cuenta de que estos puntos de discusión no tienen sentido, no tienen coherencia. Entonces, cuando estuve hablando con personas allá en la calle, una de las cosas que buscaba conseguir era la diversidad de opiniones. Una de las cosas que vemos desde acá contra Venezuela, cuando se manufactura el consentimiento, es que se habla de de un dictador, de una dictadura que genera miseria. Y creo que las personas con las que hablé, incluso en la conferencia, hay personas incluso que trabajan para el gobierno, pudimos también visitar a la comuna del Panal, hablar con los trabajadores y trabajadoras y que tienen un conocimiento en comprensión detallada del proyecto revolucionario en el que están participando y cómo es a través de la construcción de su autosuficiencia es que pueden luchar contra las sanciones estadounidenses. Nos dieron un poco de literatura allá en la Comuna del Panal y habla acerca de cómo durante el COVID las personas realmente sufrieron y que tuvieron que acelerar algo, sus proyectos de autogobierno para lograr los alimentos, acceso a ellos. Nosotros tenemos mucho que aprender del pueblo venezolano y de su democracia participativa y cómo pueden, pueden actuar en esa unidad colectiva. Yo no sé cuántos de ustedes saben esto, pero en Seattle tenemos algunas organizaciones de izquierda y una de las dificultades de las conceptos errados que tenemos es que hay un poco de anarquía y eso no es cierto. Cuando hablé con las personas en las comunas y nos hablaron de su historia, lo que aprendimos es que a medida que van aumentando su fuerza productiva, se apoyaban con el gobierno para levantar sus proyectos y una vez que podían generar sus propios ingresos, tomaban la decisión interna de reinvertir esos ingresos en los proyectos sobre los cuales ellos votaban. Y yo decía, wow, esto es una imagen completamente distinta de lo que yo tenía pensado que eran las comunas. Cuando desde Estados Unidos escuchamos de una comuna, escuchamos acerca de lo autoritario del gobierno, de que no hay ningún nivel de organización a nivel de base. Y creo que esto realmente no le hace servicio a la visión del pueblo venezolano, de cómo están transformando su país para ser socialista. Y tengo un gran respeto cuando nosotros vimos, disculpen, visitamos no solo la Comuna El Panal, sino también tuvimos el honor de estar en la comuna Amilavaca, en donde estaba visitando el presidente Maduro, y él pudo celebrar los diferentes proyectos que tenía esta comuna y que habían logrado, y pudimos también ver los productos que generan los proyectos de infraestructura
que, que tienen planificados para el 2026 y eso demuestra que esto es increíblemente complejo lo que están haciendo y lo que están logrando bajo una gran presión y por medio del Comité de Solidaridad del que hablé, espero que podemos continuar trayendo las lecciones de los venezolanos y venezolanas de cómo son capaces de construir una democracia participativa y compartirla con nosotros y nosotras. ¿Crees que nuestro gobierno realmente no es representativo y no representa nuestros intereses? Cuando vamos al consejo de la ciudad, decimos que no queremos que nos estén vigilando. ¿Ellos qué hacen? Siguen haciéndolo, ¿no? Aquí tenemos a la burguesía ejerciendo control. Disculpen. Sin que los trabajadores tengan control de los medios de producción y sobre cómo se usan los impuestos, podemos ver claramente que es el capitalismo el que controla dónde va el financiamiento. No está en no es para nuestro interés, no está hecho para el interés del mundo, para la justicia climática, para la sustentabilidad. Es para tener estas guerras continuas infinitamente. Cuando nos encontrábamos con personas en Venezuela, nos decían que el 70%, le decíamos que el 70% de las personas en Estados Unidos no quieren esta guerra. Entonces, cuando yo tuve conversaciones, tuve el honor también de hablar con algunos de los funcionarios en la cena con el Ministerio de la Mujer y les preguntamos cómo podemos trabajar en solidaridad con ustedes. Y ellos nos dijeron, bueno, ¿cómo podemos nosotros estar en solidaridad con ustedes para pedirles que luchen contra su élite que no representan los derechos populares? Entonces, realmente me llevo muchísima gratitud y amor por cómo el pueblo venezolano y su espíritu revolucionario, su lucha realmente se ha expandido y ha expandido el horizonte. Realmente quiero compartir esto con cualquier otra persona organizadora aquí en Seattle. Y como decía Mary, ¿cómo podemos aplicar este espíritu para construir una acción unificada? Tenemos que reconocer que nuestras pequeñísimas diferencias se pueden dejar de lado y que tenemos un enemigo en común y que realmente eso nos obliga a ser conscientes de cómo todo lo que nos resulta distractivo. Los medios mainstream actualmente están tan enfocados en utilizar la guerra cultural para enemistarnos. Nosotros escuchamos en la conferencia sobre la guerra cognitiva. Los venezolanos tienen una comprensión mucho más matizada que nosotros, y yo tomé mucha nota de eso. Hay un ejemplo que quiero dar para cerrar. Nosotros vemos mucho pinkwashing en la propaganda imperialista. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Gaza, se ha invertido muchísimo dinero para utilizar la identidad queer como herramienta para luchar esta guerra. Y lo vemos en muchísimos otros países. Entonces, yo me hice el lugar para hablar con activistas afroindígenas y queer que estaban viniendo de otras partes de Venezuela para saber cuál había sido su experiencia en estos tiempos. Si ellos fueran muy honestos, hay un reconocimiento de que sus experiencias y el cambio de la cultura todavía es lento, incluso si sus derechos están protegidos bajo la Constitución, pero sin embargo hay un sentido de agencia, de autonomía palpable que tienen. Es parte de su organización con jóvenes a nivel local y también en solidaridad con otros países vecinos. Y estaban muy sorprendidos de las historias que comparte con ellos sobre cómo es ser queer aquí en Estados Unidos, en donde se nos dice que somos muy libres, pero la realidad material es es que tenemos personas trans que están constantemente siendo asesinadas
Y, y la base de la opresión a estas personas trans en Estados Unidos es que se dice que la cultura liberal no va a salvar a esta comunidad. Necesitamos realmente la solidaridad de todas las personas que están resistiendo al imperialismo estadounidense. Y tenemos un deber especial. Realmente me llevé de este viaje esta sensación de que tenemos este deber y que es para nuestro propio futuro, para que podamos, que tenemos que realmente luchar en contra del imperialismo aquí en el estómago de la bestia. Así que solidaridad y viva Venezuela. Muchísimas gracias, Rey. Espero que te mejores pronto. Y lo que dijiste creo que realmente encapsula lo que es la democracia realmente participativa y democrática en Venezuela. Realmente quiero enfatizar que antes de Chávez no solo era una oligarquía, era un duopolio, dos partidos que gobernaron el país durante muchísimos años y Chávez rompió con eso para poder establecer en la Constitución venezolana un nuevo sistema socialista. Ahora tenemos a Celina de la Croce, que es activista, editora, escritora, directora de publicaciones de Tricontinental, el Instituto de Investigación Social. Lleva más de una década organizando luchas laborales, antiimperialistas y otras luchas de clase trabajadora. Muchísimas gracias. Bienvenida a nuestro seminario web, Celina. Mientras tanto, voy a estar compartiendo el video que querías compartir con nosotros. Muchísimas gracias a la a la red de solidaridad con Venezuela por invitarme. Es muy agradable ver tantas personas aquí y ver tantas personas que estuvieron en Venezuela recientemente. Definitivamente hay temas muy potentes que tienen que ver con la democracia y la participación libre, así que quería compartir con ustedes las palabras de una niña de 7 años que es parte de una de las comunas que es el estado en donde nació Chávez. Y se llevó adelante un taller y le hicimos unas preguntas a esta niña sobre lo que estaba haciendo en el taller y quería compartir con ustedes primero esto antes de avanzar. Rosa Castillo, tengo 7 años de edad, soy de aquí de la parroquia de La Luz, municipio Obispo Nicolás Silva. Estoy aquí por la revolución, por la comuna y por el socialismo. Gracias. ¿Y qué aprendiste en el curso, en la clase hoy? Muchas cosas que me parecieron muy bien. Hasta ahora vamos con todo. ¿Y para qué están luchando aquí? Para ser fuerte, fortalecer y cada día crecer más en la comuna. ¿Y qué es lo que la comuna significa para ti? Pues para mí la comuna significa la vida. ¿Sí? ¿Me puedes contar más sobre eso? Sí. ¿Cómo? O sea, explícame. O sea, para mí la comuna es la mejor hasta ahora. Porque siempre lo será, lo está haciendo y siempre seguirá siendo esa comuna que siempre estamos haciendo. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Es difícil seguir después de eso, pero creo que no creo que pueda estar a la altura de esos comentarios, pero fue maravilloso poder escuchar de otros camaradas qué es lo que significó participar de procesos comunales diferentes y diferentes procesos de poder popular en Venezuela. Y pienso que algo que realmente tuvo un impacto muy fuerte para mí fue escuchar a esta niña de 7 años. Hubo más de 120 jóvenes, adolescentes, la mayoría de ellos, con una claridad mental enorme. Creo que es importante hablar de lo que significa la solidaridad, pero como dijeron otras personas, tenemos una responsabilidad muy fuerte no solo de trabajar en solidaridad con Estados Unidos, sino también construir una lucha de clases aquí y inspirarnos. A pesar de toda la desinformación que escuchamos, tenemos niñas de tan solo 7 años que articulan muy bien qué significa este proceso, qué significa la vida. Entonces, para mí,
eso me dejó sin palabras. Entonces, ¿cuál es el punto de decir algo después de esto, no? Pero bueno, para explayarme un poco sobre lo que dijeron otras personas antes en este seminario, creo que hay varias cosas que se destacan y, con lo que tiene que ver con la democracia popular. El poder popular es el término que se utiliza en Venezuela, también la dignidad, la soberanía, por supuesto. Entender cuáles son las prioridades en Venezuela y las formas en que tanto los gobiernos revolucionarios como la sociedad trabajan en conjunto. No solo es hablar, sino también el uso de recursos bajo un bloqueo enorme de Estados Unidos, en donde es difícil acceder a los recursos a pesar de ser uno de los países con la mayor reserva petrolera del mundo. Entonces, entender cómo la lucha de clases está en el centro de todo esto y lo que significa esto para Estados Unidos. Para dar otro ejemplo, sé que ya algunas otras personas hablaron de el proceso democrático en Venezuela, pero tal vez para dar un ejemplo diferente sobre el poder popular, podemos pensar en cómo estamos involucrados en la guerra de comunicación. Yo el otro día fui a cenar con un amigo y mencioné que iba a ir a Venezuela y automáticamente recibí un montón de comentarios que decían, bueno, es una dictadura y un montón de otras cosas. Y creo que es interesante armarnos con más herramientas en esta guerra informativa para poder compartir lo que sepamos, porque esto es algo que definitivamente escuché mucho de parte de personas conocidas. Va a haber una conferencia de trabajadores esta semana. Hubo miles de asambleas a lo largo del país en donde diferentes sindicatos, PDVSA, sindicatos de docentes, muchísimos trabajadores de todo el espectro del ámbito laboral tuvieron muchísimas asambleas enormes para hablar cuáles eran los desafíos que está atravesando la clase trabajadora en Venezuela y cuáles son algunas de las soluciones. Hay una enorme escalada del conflicto. Yo creo que todos ya han estado viendo las noticias, pero es importante saber que esto no viene de un vacío, sino que desde el primer día de la revolución intentaron derrocar el gobierno y secuestraron a Chávez en 2002 y la principal estrategia fue y sigue siendo el uso de sanciones para asesinar a miles de personas por año a través de la falta de acceso a medicamentos. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son los problemas? Hay enormes problemas, por supuesto, pero ¿cuáles son algunas de las soluciones? Un proceso revolucionario que lleva a procesos populares y ver cómo surgió la revolución a través de un proceso electoral con una clase muy fuerte elitista que utiliza todas las oportunidades posibles para intentar intervenir en la revolución y derrocar al gobierno y ponerle fin al derecho de las personas a tener una voz y una democracia. Entonces, en el teatro de Teresa Carreño, personas de diferentes partes del país se reunieron y hubo una persona de 26 años. Esto destaca la importancia de la juventud, ¿no? Y que es importante desarrollar esa base juvenil. Pero una joven de 26 años empezó a hablar de este proceso, ¿no? Bueno, hablamos de A, B y C y pensamos, esto es frente del presidente. Ella estaba de este lado y el presidente Maduro estaba de este otro lado. Y le empezó a decir los diferentes procesos que habían atravesado en esta asamblea con muchas personas de todo el país y Maduro fue yendo uno por uno y diciendo, bueno, esto fue aprobado y esto, bueno. No era simplemente publicidad. Empezó a decir, bueno, esto estuvo aprobado, pero esto tal vez no estuvo tan bien, pero lo que vamos a hacer es tener otra reunión como esta en enero y quiero escuchar cómo desarrollaron ese tipo de ideas. Entonces, volvamos a eso después. Entonces, en Estados Unidos, creo que tenemos luchas muy importantes y creo que todos ustedes lo saben, pero
Es como decía Leo antes. Tal vez es un poco cínico, pero la clase trabajadora está viendo este proceso y puede ver que uno puede ser el centro y puede ver un entorno digno, con educación. Por ejemplo, ser joven y poder participar de una charla con el presidente en una serie de procesos es muy importante. Salina, perdón, te estamos pidiendo si puedes ir más despacio porque estás yendo muy, muy rápido y no te entendemos. Es cierto, perdón, tengo un hábito muy malo y tengo que trabajar al respecto, así que muchas gracias por el recordatorio. Bueno, ese es un punto. Voy a intentar ir más lento, pero si me dejo llevar, por favor, interrúmpame de nuevo. Bueno, ese es uno de los puntos, democracia y participación popular en Venezuela. Pero otra cosa que realmente me pareció destacable es que en el contexto de estas asambleas, nos pidieron que fuéramos a esta Asamblea de la Paz y hay un llamamiento a la paz y a la soberanía en estas asambleas, pero incluso va mucho más allá, es mucho más profundo, no solo tiene que ver con una preparación para el aniversario de la conferencia Trincontinental y espero que todos puedan asistir, está en nuestro sitio web, pero no solo tiene que ver con la lucha por la soberanía y la habilidad de poder definir nuestro propio camino, porque eh, no es el objetivo en Venezuela. La lucha por la soberanía y la paz es también una lucha por la dignidad que está enraizada en la lucha de clases. Entonces, no me imagino realmente ser una niña de 7 años y sentirme tan elevada con esto, ¿no? Cuando hablamos de qué significa la agresión de Estados Unidos, creo que David y otros también destacaron esto, que las personas siguen con su vida, que van a hacer compras de Navidad y que pasan tiempo con su familia, pero también tiene que ver con lo que se habla en Burkina Faso, ¿no? Cuando hay una capacidad de elevarse, de ponerse de pie. Luego de haber sido atacados durante tanto tiempo en Venezuela, las personas han aprendido a ponerse de pie y a realmente tener un sentido definitorio, ¿no? De la dignidad que fluye por las venas. No nos van a mandonear de Estados Unidos. Entonces estamos luchando para determinar nuestro propio país, nuestro propio camino como nación, liderado por la clase trabajadora, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Que creo que se dijo en en las palabras finales del Congreso. Estamos luchando por la deliberación, por la liberación de todos los pueblos del mundo, no solo en Venezuela. Entonces, no es necesario repetirlo, pero estuvimos viendo un ataque surreal y en medio de esto lo que se dice es, bueno, estamos luchando por todos nosotros porque todos merecemos el derecho a la dignidad y no solamente a los recursos básicos como vivienda y soberanía alimentaria, que es importantísima, pero también tenemos derecho a ser protagonistas de nuestra propia historia, nuestra propia lucha. Creo que el otro sitio en donde hemos visto esto es la oportunidad de ver una agroescuela. En los últimos años, la última vez que eh, vimos esto fue hace año y medio y tenía que ver con no solo apoyar al proceso revolucionario por vía de las comunas y sus procesos productivos como los cuartos de costura, por ejemplo, sino también una escuela agroecológica que está entrenando a las personas de todo del país y del mundo. Es algo que Chávez inició en sus primeros años y hubo
Bueno, lo que vemos fue que, dadas las sanciones, la escuela estaba ahí, pero realmente no estaba siendo utilizada. Y más recientemente hemos visto que la escuela está produciendo no solamente estudiantes, sino también leche, puerco, y están siendo autosustentables por vía de la venta de los productos que generan a precios solidarios. Y entonces otra de las intervenciones de parte de la propaganda que escuchamos es porque Venezuela tiene problemas porque eh, porque utiliza solo los ingresos petroleros, y lo que estamos viendo acá es un cambio de esto y cómo hay estudiantes que van a estas escuelas para aprender a producir alimentos de forma agroecológica, tal como otras organizaciones de otro mundo, como el MST. Es un programa de 5 años, no un pequeño curso. Y el último punto es contemplar el trabajo de solidaridad que estamos haciendo en Estados Unidos. Sé que hay una anécdota que he dicho mucho y la he escuchado de mi jefe del Instituto Tricontinental. Ho Chi Minh estaba hablando con un trabajador de solidaridad y le preguntaron qué podía hacer para apoyar la lucha, y la respuesta de Ho Chi Minh fue que regresara a su país a construir la lucha allá. Hay una cantidad de grupos que están aquí, que están movilizando en las calles y haciendo diferentes intervenciones. Y las personas han sentido reforzadas viendo eso que está ocurriendo. Hay personas que me preguntó por qué la solidaridad era importante. Y sí, es importante, pero realmente es necesaria. Eh, Incluso antes de Trump, eh, en mi ciudad hay más casas vacías que personas buscando casa, personas sin dónde vivir. En Venezuela, la solidaridad está en la base de lo que hacen, está en las asambleas de los trabajadores y trabajadoras, realmente en todo. La finalidad que nosotros tenemos es regresar a los Estados Unidos y profundizar la lucha, llevando todas estas lecciones de que la solidaridad no solo importante, sino que es necesaria. Eh, las personas en Estados Unidos estamos más cercanas de estar sin casa que realmente de ser ricos. Hablaron acá del comité de solidaridad que se está haciendo, pero tenemos que llevar adelante nuestra lucha de clases en nuestro país, profundizar nuestra capacidad de movilización. Lo que vemos en Venezuela realmente puede ser una luz que ilumina el proceso revolucionario. Excelente, muchas gracias, Celina. Creo que es un punto importante para cerrar esta sección. Realmente aprecio a todos los panelistas que nos han ayudado a demostrar no solamente lo que ocurre en Venezuela, lo que observaron, sino las emociones y los mensajes que querían traer a sus hogares, y la responsabilidad que tienen cada uno, ya sea si fue la primera o la vez número 20 en la que fueron. La responsabilidad es regresar y informar a las personas de Estados Unidos y Canadá de lo que ocurre realmente allá. Vamos a hacer un poco una sección de preguntas y respuestas. Sé que hay personas que se tienen que ir, no se preocupen, nos vemos el próximo año, pero vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas acerca de las delegaciones recientes. Podemos hacer eso por unos minutos.
Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas y hablaremos de qué es la red de solidaridad con Venezuela. Leo, nuestro coanfitrión, va a tener una serie de preguntas y nos va a ayudar a iniciar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor seleccionen el icono de levantar la mano. Esta es una pregunta para cualquiera de ustedes. En este momento, los fascistas venezolanos están diciendo que Maduro puede tener un punto de escape en Cuba o Qatar y todo va a estar bien en Venezuela, que él es el problema. ¿Qué creen que dirían las personas que ustedes conocieron a estos fascistas? ¿Cómo responderían? ¿Cómo responderían los venezolanos y venezolanas a esto de que solamente Maduro es el problema? Si, si hay tiempo, es posible que tengamos mucho... bueno, el video que yo tenía es una mujer que respondía justamente esa pregunta. Es una respuesta de 2 minutos, pero realmente es maravilloso verle las palabras de ellos. Es que cómico que es la pregunta que tú hiciste y era la respuesta que yo tenía. Si tenemos tiempo para mostrarlo, creo que sí, creo que sí. Pensamos en ponerlo después de las preguntas y respuestas. Si las personas quieren escuchar este video en inglés, por favor vayan a la parte inferior de su pantalla y seleccionen eh, el inglés para escuchar a Gisela o Julieta. De Pobladores, Campamento de Pioneros, es una organización que en este país es respetada, es conocida, es internacional para esos pueblos de por allá donde tú vienes. Primero, para que se copien algo de esto, que requerimos como humanidad defendernos los unos a los otros, porque no puede ser que entonces porque desde allá van a dañar este país, van a dañar el otro porque no lo quieren ver surgir. No, nosotros aquí como podemos salimos adelante. Chávez nos dejó a Maduro y con todas las dificultades y a lo mejor rodeado de quienes no debería estar en algunas ocasiones, igualito nosotros tenemos ya una conciencia clara, una madurez de saber que si el tipo nosotros mismos lo abandonamos, vamos a quedar más abandonados nosotros. ¿Por qué? Ah, bueno, porque nosotros no somos bobos ya nosotros somos aquí gente de espíritus y conciencias maduras, ¿sabes? Que sabemos lo que nos puede ocurrir más adelante si ahorita nosotros decidimos que Maduro no va a estar más allí, porque nosotros sabemos lo que a él le ha costado estar allí donde está, como también nos ha costado a nosotros. Eso lo tenemos nosotros bien clarito. Entonces aquí tampoco es que nosotros vamos a ser gente que fácilmente ni Estados Unidos ni ningún otro país va a venir a pisotearnos, porque nosotros hemos sido personas que todas las civilizaciones que hemos estado aquí hemos superado todo lo que se nos ha presentado. Se nos han presentado cantidad de situaciones difíciles, infinitas, y seguramente en el pasado, en el presente y en el futuro, pero todas las hemos resistido y todas las hemos superado. Entonces aquí el mensaje para este pueblo de ustedes es que así sigan ese ejemplo de nosotros, porque nosotros somos la luz del mundo, nosotros iluminamos al mundo, nosotros somos las almas y los espíritus más sabios del planeta y están reunidos todos aquí en Venezuela para que el mundo se deje ya de andar con ese poco pendejada que cargan por allá creyendo en pajaritos preñados. Tenemos que creer en nosotros, en el hermano, en el amigo, en el humano que tenemos al lado en cualquier país del mundo. Y debemos abocarnos a salvar al mundo en cualquier lugar que estemos, a salvar la humanidad en cualquier lugar que estemos. Eso que está pasando en Palestina, que en Ucrania, que no sé dónde, ¿por qué nosotros permitimos eso? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? ¿Sabes? Y bueno, Venezuela no está en posición de permitir nada de eso a ningún país. Si aquí quieren venir todos para que salgamos a defender a otros, aquí estamos con los brazos abiertos. Y si aquí quieren venir a hacer lo que no es, también vamos a estar, no es con los brazos abiertos, vamos a estar preparados para acabar aquí con el que quiera venir a molestarnos. Venezuela. Así es, ella lo dijo muy claramente. Si abandonamos a Maduro, nosotros mismos nos vamos a abandonar. Veo que John y Nesbeth sé que están ahí. John, por favor, quítate
El bloqueo del micrófono, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, claramente Rusia tiene y China tiene un interés en lo que está ocurriendo y si alguien puede hablarme acerca de lo que pasa con los tanqueros en relación a esto, lo que dijeron en torno a esto no va a ser decisivo. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Hay algún panelista que quiera responder a esa pregunta? Sí, leí hoy que el presidente Maduro iba a tener oficiales navales, disculpen, buques que acompañaran los tanqueros petroleros y que iban a continuar eso. Leí eso hoy. También añadiría que Venezuela tiene eh, uniones con China y Rusia y Venezuela no ha pedido ayuda militar a estos países. Veremos si las cosas se desarrollan y eso cambia. No sé si algún otro panelista tiene respuesta a esto. Si no, seguimos adelante. Dale, Nesbit. Primero que nada, gracias por este webinario. Saludos a todos y todas. Quería regresar a lo que se dijo, lo que dijo Yamir, y que también hablaron un poco de eso los otros panelistas. Este imperialismo contra Venezuela no es solo contra Venezuela, es en contra todo país del Caribe, específicamente y especialmente Colombia y Cuba. Y no solamente esos dos, es muy claro que Trump y sus aliados están tratando de dominar, intimidar, asustar y básicamente dominar la región entera y realmente llevar de vuelta a los Estados Unidos a la doctrina Monroe. Y esto es algo que nosotras como activistas de diferentes causas como progresistas no podemos tolerarlo y debemos cerrar filas como fuerza unida para apoyar no solamente a Venezuela, a Colombia, a Cuba y el sur entero. Y otra cosa que creo que es muy importante, que veamos la situación interna de los Estados Unidos. Muchos de nosotros estamos en la lista de personas consideradas un peligro para Estados Unidos y muy pronto, así como están matando a personas en barcos, próximamente estarán arrestando y matando a personas como nosotros por ninguna otra razón que intimidar y asegurar que Trump y su gente pueden mantenerse en este periodo y al siguiente los demás. Evitar que nos unamos como fuerza unida en Estados Unidos y en apoyo a las diferentes naciones del Caribe. Muchas gracias por reconocerme. Muchísimas gracias, Nesbit. ¿Hay alguien que quiera ofrecer alguna reflexión? Sí, yo puedo. No sé si quisiera leer varias al mismo tiempo. Sí, es una buena idea. John, sé que estuviste también en la delegación. John, adelante.
Sí, así es, estuve allí. Fue una gran experiencia. En cuanto a eh, la imagen de Maduro como dictador, la Armada y la Fuerza Naval tuvieron un juego eh, y tenían una gran cantidad de... Bueno, yo pude visitar, pude tener la posibilidad de encontrarme con él. Nadie me dijo qué tenía que decir. Y yo estoy viendo, no veo seguridad, no es que vi muchísima seguridad. Yo vi a un tipo que no tiene ningún problema con ir a hablar con la gente. En los Estados Unidos, la clase que lidera no hace esto. Pero la otra experiencia maravillosa que tuve fue que, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestro país es unir las luchas y Venezuela fue un gran ejemplo de cómo hacer eso, empezando con Chávez y otros. El Instituto Simón Bolívar, allí había algunas organizaciones, algunas eran organizaciones homosexuales, también otros grupos afrovenezolanos y diferentes grupos que ahora tenían voz y que era parte del proceso y de las asambleas de los pueblos. Qué cosa tan maravillosa. Eh, Creo que es bidireccional, solidaridad de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y eso va a unir a nuestros movimientos. Muchas gracias, John. Bien, entonces creo que esas fueron todas las preguntas que tenemos por el momento y probablemente podemos responder a esas y podemos darle fin a esta sección y le podemos dejar ir a los intérpretes porque usualmente solemos tomarnos 1 hora y media para estos programas, así que podemos hacer eso y como dije antes, vamos luego de darle fin a esta parte más formal de la sesión, vamos a tener más tiempo para hablar un poco más de la red de solidaridad con Venezuela, pero Celina, creo que tenías unos comentarios principales antes de seguir. Me imagino que todo el mundo vio la declaración de Trump el martes, pero es importante destacarlo. Él escribió un tuit muy largo que terminaba diciendo, bueno, hablaba de Venezuela y de el petróleo venezolano y decía, Estados Unidos no va a permitir criminales terroristas o a otros países dañar a nuestra nación y tampoco vamos a permitir un régimen hostil que quite ningún tipo de activo o recurso. Todo tiene que ser retornado a Estados Unidos inmediatamente, lo cual es fascinante porque esto es algo que he escuchado muy seguido, muy frecuentemente en esta etapa del declive del imperialismo estadounidense. Hay una acción desesperada de aferrarse a estos poderes. No está hablando del petróleo estadounidense, está hablando del petróleo venezolano y dice que es nuestro territorio, nuestro petróleo en términos estadounidenses. Entonces está diciendo que Latinoamérica es el patio trasero de Estados Unidos, como siempre. Perdón por ir tan rápido. Y también esto me hizo pensar en algo que en un análisis sobre Marco Rubio que hicimos hace unos años, en donde hablábamos del impacto, en ese momento se hablaba de las sanciones, que son igualmente algo muy activo, una amenaza muy, muy vigente. Había muchas justificaciones al respecto, pero mientras más aliados y poderes estadounidenses atacan desatadamente a Venezuela y otras naciones que están intentando determinar su camino soberano, más
se escuchan estas cosas. Marco Rubio dijo, lo voy a compartir luego con ustedes, pero él dijo, no vamos a tener que hablar de sanciones en 5 años porque va a haber tantos países haciendo transacciones en monedas que no son el dólar estadounidense que no vamos a tener la capacidad de sancionarlos. Entonces, Marco Rubio, por supuesto, no lo hace en el interés de la soberanía de ningún otro país, sino con el interés de seguir dominando y robando los recursos de otras naciones con esta naturaleza colonialista de estadounidenses. Creo que estamos viendo entonces una reivindicación de estas ideas, de ataques sobre movimientos solidarios en todo el mundo que no están dispuestos a dejar ir la soberanía por la cual lucharon tanto. Así que creo que eso es muy importante destacar. Muchas gracias. Elizabeth, no sé si quieres decir algunos comentarios finales. Voy a poner su foto a medida que dan sus comentarios, si les parece bien. Elizabeth, adelante. Creo que para resumir parte de lo que yo pude escuchar en las comunas, bueno, las comunas son realmente el proyecto socialista, es el modelo alternativo, es donde el Estado está invirtiendo muchísimo de sus recursos. Entonces, uno de los organizadores dentro de la Unión Comunera me dijo que el Estado está dando las herramientas a las comunas para destruir al Estado. Y esa es una visión a largo plazo. Entonces, creo que para crear realmente ese modelo democrático participativo en los barrios, y construir esa fortaleza. Creo que la estructura actual del Estado, especialmente desde nuestro punto de vista, ahora se ha transformado. Entonces, eh, con mucha más razón, en Estados Unidos tenemos que asegurarnos de que ese proyecto tenga éxito, porque si eso puede ocurrir en Venezuela, eso también puede comenzar a ocurrir en otros países. Entonces, es nuestra responsabilidad luchar para que haya un espacio para que esos proyectos tengan éxito. Muchas gracias. Rey, por último, me parece maravilloso poder escuchar tantos detalles concretos de los demás panelistas sobre la diaria, ¿no? De la lucha cotidiana que están dando los venezolanos en contra de un bully, ¿no? El imperio estadounidense es un bully. Y de hecho, John Parker, que está aquí hoy, escribió un artículo fabuloso del cual yo tomé algunas observaciones sobre la confianza calculada que realmente empodera al pueblo. Y me parece que eso es algo que nos falta en nuestro movimiento y que tenemos que desarrollar. Creo que hay razones, por supuesto, hay razones muy concretas por las cuales las personas que nos organizamos muchas veces sentimos una frustración. Creo que si vemos la resistencia palestina o al pueblo venezolano o todos estos pueblos en el mundo que están resistiendo al imperialismo estadounidense, creo que realmente muestra esto que no podemos estar sentados sin hacer nada. Y no solo eso, sino que hay una sensación palpable de alegría y celebración de los logros propios que yo pude observar en todos los momentos durante mi viaje. Siempre hay baile, siempre hay una, un amor, ¿no? por la gente y una creencia en la revolución bolivariana. Entonces eso creo que es algo que podemos llevarnos en nuestro corazón mientras luchamos nosotros. ¿Cómo podemos compartir esa llama con las personas que también están luchando? Una de las cosas de las que hablamos en la red antiguerra es en el contexto local, tal vez se puede sentir mucha dificultad, se nos enfrenta a muchos retrocesos, pero cuando vemos todo el país y ahora vemos todo el mundo también y vemos las victorias que se están
logrando en el terreno y también en nuestras conciencias. Creo que eso demuestra cómo tenemos que mantener nuestra energía y nuestro impulso. Así que es un gran honor realmente haber sido parte de esta delegación y también ser parte de este panel con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Realmente es una experiencia muy especial poder hablar con alguien que estuvo en Venezuela por primera vez. Siempre es muy emocionante escuchar esa perspectiva. David, veo que apagaste la cámara, así que tal vez te fuiste un segundo, pero si estás ahí, ¿te gustaría hacer algún comentario final? Por favor, adelante. Y si no, vamos a pasar a darle cierre a esta parte de la sesión. Sé que David tenía otra reunión, como muchos de nosotros también. Tenía otra reunión después de esta, así que también quería observar que hay algunas acciones de emergencia que han sido llamadas para hoy, para mañana, en respuesta a las amenazas que van en aumento de Trump. Así que tal vez hay muchas personas que estuvieron en las calles organizándose y no pudieron participar en el seminario web de hoy, pero ha sido excelente de todas maneras, por supuesto. Entonces le vamos a dar un saludo a David Paul, Yamir Chabur, Mireille Quiles, Elizabeth Blaney, Ray Lee y Celina de la Croce. Muchas gracias por unirse y por haber compartido su experiencia con tan poco tiempo de antelación. El seminario web que queríamos organizar hoy, por supuesto, era en respuesta a las amenazas s- sobre nuestro trabajo, pero también entendiendo que construir una acción unificada en solidaridad con Venezuela lleva tiempo y paciencia y coordinación. Y eso es lo que estuvimos haciendo en la red de solidaridad con Venezuela los últimos 2 años. El momento necesita mucha más acción y mucho más trabajo en conjunto, de todas maneras. Y tenemos que descubrir cómo podemos hacer eso y organizarnos para el tiempo que viene. Así que espero que hoy pueda ser un punto de partida para eso y también para cumplir con los compromisos que siempre nos planteamos cada vez que hablamos con nuestros hermanos y hermanas venezolanos, que es que vamos a hacer todo lo posible para poder defender la autodeterminación y la libertad de Venezuela en contra de los ataques del régimen de Trump, ya sea si estamos en Estados Unidos o en Canadá. Sabemos que eso significa también luchar por cambios fundamentales aquí, pero también significa construir una coalición que traiga muchas fuerzas diferentes sobre la base de estar en contra de la invasión y los ataques contra Venezuela, y eso es lo que nos propusimos hacer con la red de solidaridad. Muchas gracias, Leonardo, por co-presidir esta reunión. No sé si tienes algún último comentario y así le damos fin a la grabación, le damos el saludo a las intérpretes. Muchas gracias a las intérpretes y a todos por estar aquí. Tuvimos mucha participación. Si quieren saber cómo participar, quédense un rato más.